Señora Morfín, cuando usted escucha que un abogado que asesora un pacto colectivo en el Ministerio de Salud va a ganar honorarios totales por 26 millones de quetzales, ¿es poco, es mucho, es normal? ¿Cómo ve usted eso en la balanza de los pactos que se conocen? Bueno, yo lo veo desde dos puntos de vista. En primer lugar, un profesional del derecho tiene la facultad, de acuerdo con la ley de la libre convención entre las partes. Un honorario profesional puede negociarse directamente con los clientes. De tal manera que si eso es lo que el abogado pacta con el sindicato, pues es válido porque el sindicato acepta pagarle esa suma de dinero. Ahora, aquí, visto desde otro punto de vista, tenemos que darnos cuenta cuál es el origen de los recursos con los cuales se van a pagar esos honorarios. Indudablemente es una mínima parte aportada por el sindicato propiamente dicho, y lo demás es por el parte Estado del presupuesto asignado al ministerio de que se trate, en este caso al Ministerio de Salud Pública. ¿Usted tiene una opinión sobre si hay o no hay dinero para cumplir con esas obligaciones entre el Ministerio de Salud y los sindicatos de salud por 1.800 millones de quetzales? Bueno, sin duda alguna el desafío es de incentivos, porque el Código de Trabajo es general a la hora de establecer que debe de haber una negociación de un pacto colectivo, pero cuando se negocia la parte empleadora, en el sector privado responde con su patrimonio. Sin embargo, del lado del sector público, quien se sienta a negociar primero se sienta por 4 años, si bien le va, porque acá los ministros, pues, en mucha promedio rotación. duran menos de eso. 2 años. Y aparte de ello, los recursos que negocian no son recursos propios, son recursos del pues, de Estado, todos que los provienen de los que provienen de los contribuyentes. contribuyentes. Entonces, siendo concreto, hoy los recursos, a pesar de que hayan, después de haberse firmado un dictamen, son escasos. Su estudio se llamaba Las amenazas de los pactos colectivos. ¿Cuáles son, David? Yo creo que las estamos viendo ahora. Ahora estamos viendo el efecto de que no se cierren filas a nivel del Ejecutivo y que, por ejemplo, no se rescate una ley de servicio civil en donde en su reglamento ya existe una normativa en cuanto a la remuneración, en cuanto a las vacaciones y al tipo de incentivos y recompensas que se le da al recurso humano dentro del Estado. Entonces creo que este es un momento para tomar ese tema y discutirlo. Especialmente en una época electoral hay que cerrar filas y decir, bueno, vamos a homologar todas las condiciones bajo las cuales se trabaja en el sector público, o vamos a seguir permitiendo que existan estas discrepancias en donde depende del pulso y la fortaleza de determinados sindicatos, de los chantajes, personas de la coacción. que tienen la misma capacidad y desempeñan el mismo puesto van a tener una remuneración totalmente distinta, producto de que en un lugar hay más poder político, más presión, y en otros lugares precisamente hay un vacío. Ahora también Entonces, no sería justo hablar de todos los pactos colectivos como una amenaza, porque así como hay malos sindicalistas y malos sindicatos o falsos sindicatos, por llamarlo de alguna manera, también hay movimientos sindicales que hay que reconocer desarrollan una labor pues honesta, responsable, apegada a la normatividad y a las instituciones del país. Lo malo es que precisamente por este tipo de experiencias es que hay una percepción negativa, no solamente desde el ámbito de lo público, sino que también permea en el ámbito de lo privado. Yo sí considero que la negociación colectiva es positiva porque indudablemente permite al trabajador mejorar las condiciones en que normalmente se realiza la relación obrero-patronal. Sin embargo, lo que no debe suceder en el Estado es que a falta de una política nacional salarial, una escala adecuada de puestos y salarios definidos por la Oficina Nacional de Servicio Civil, se caiga en este tipo de situaciones que al final son de generar privilegios para unos pocos en desmedro de otros trabajadores del Estado. Transparencia, que muchas veces los sindicatos también lo demandan en cuanto a la gestión pública, pero que ellos mismos tendrían que aplicar a sí mismos. Claro, por supuesto. Y aquí, no sé, cuando usted, licenciado, hizo su investigación sobre los pactos colectivos, yo, por ejemplo, recuerdo que traté hace unos meses de hacer una investigación y de tener acceso al padrón de los sindicatos, y es
prácticamente imposible conseguirlo en el Ministerio de Trabajo, siendo que debería de ser una información que apareciera colgada en su página web, o tener acceso al número de pactos colectivos, el estado de cumplimiento de esos pactos colectivos. ¿Cómo le fue a usted con la información, con el acceso a este tipo de información? Bueno, sin duda alguna, el echarle pluma al costo financiero es un desafío, porque a pesar de que uno tenga el texto de los pactos colectivos, se establecen y se negocian montos, porcentajes sobre un salario base que depende de la escala en que se encuentran determinados trabajadores. No es tan sencillo documentar. Y yo creo que yendo un paso más adelante, hoy en día, de todo el sector, de todo el empleo que se genera en Guatemala formal, 1 de cada 3 es del sector público. Y 26 centavos de cada quetzal que se gasta en sueldos y salarios. Entonces, no es posible que siga habiendo este vacío en donde no existe ni siquiera congruencia dentro de un mismo gobierno en cuanto a la manera en que se va a manejar el recurso humano. Entonces,